el cambio climático y algunos de los efectos que tiene. Son muchísimos, pero yo estoy concretando algunos de lo que usted y yo de alguna manera hemos sufrido o de alguna manera nos hemos dado cuenta de que está pasando en alguna parte del mundo, ¿verdad? Debo decirle a usted que el cambio climático está provocando, pues, como lo hemos insistido en otras ocasiones, problemas muy serios, ¿verdad? Hoy le voy a comentar algunos de los aspectos que está, digamos, incidiendo este fenómeno natural. Vamos a llamarle así para utilizar términos pues sencillos, ¿verdad? Y este cambio climático pues trae consigo relaciones de la temperatura. No debe usted confundirlo con el sobrecalentamiento, que obviamente forma parte de este fenómeno del cambio climático. ¿Por qué se da ese sobrecalentamiento? Nosotros estamos enviando dióxido de carbono en exceso a nuestra atmósfera. Y no solamente dióxido de carbono, estamos enviando también metano, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. Y estos gases, que se les conoce como gases de efecto invernadero o GEI, son los que están formando una capa, ¿sí? Vamos a usar esos términos, una capa que no permite la salida, como debe ser normal, pues de los rayos que nos envía el astro Sol. El Sol, aunque dista 150 millones de kilómetros de nuestra Tierra, nos envía una cantidad muy pequeña de su energía. Algunos dicen, algunos científicos lo afirman, una 50.000ª parte, y con esa es suficiente para generar la vida en nuestro planeta o para sostenerla. Pues resulta ser que esta capa de gases de efecto invernadero no permiten la salida, el reflejo. ¿Y qué es lo que sucede? La temperatura aumenta. Y esta temperatura, si bien es cierto, era muy agradable a principios del siglo pasado, no de este, del siglo pasado, hoy en día ha aumentado a un poco más de 1 grado centígrado. Y por eso tenemos problemas muy serios. Y por ende, la reunión próxima a llevarse a cabo en Nueva York, la reunión cumbre, el 23 de este mes, el 23 de septiembre, pues tiene el objetivo, y yo diría la meta, en que todos los países del mundo, estamos hablando de 196 países que van a ser nuestros representantes en esa reunión cumbre, hicieron compromisos en la reunión cumbre de París, y el compromiso es no permitir que la temperatura aumente a 1.5 grados centígrados. Vamos a pensar de aquí al 2030, póngale al 2050, que sería una meta. Y se les va a preguntar a esos países en esta reunión del 23 de septiembre si cumplieron o no los compromisos o los acuerdos que se llevaron a cabo allá en París. ¿Cuál cree usted que será la respuesta de muchos de ellos? ¿Cuál será la respuesta de México? ¿Cumpliremos el compromiso de cuando menos disminuir las emanaciones de gases de efecto invernadero del 22% menos? Ese fue un acuerdo. ¿Considera usted que lo cumplimos? ¿Lo cumplirían otros países como Estados Unidos, como Rusia, como China, que son los que más gases de efecto invernadero envían a nuestra atmósfera? Es una interrogante, y usted, no lo dudo, tenga una respuesta más o menos acertada. Si no se cumplieron esos compromisos, problema serio, ¿sí? Claro, cada vez más países se unen a esta
a esta, digamos, creencia y comprobación científica sobre el cambio climático. Pero hay unos que no, usted sabe, no creen en eso, creen que son aspectos de la mercadotecnia. Algunos científicos incluso dicen que se está enfriando más allá de nuestra atmósfera otras capas, que se está enfriando y por ende van a controlar la temperatura de la Tierra. Pero estas personas o estos científicos no creen en el fenómeno del cambio climático. Claro, hay relación con el Sol, por obvias razones, ¿verdad? Nosotros dependemos mucho de nuestro astro. Cuando sucede allá, aunque esté muy distante, algún fenómeno repercute en la Tierra. Así como la Luna tiene injerencia en relación a las mareas, así también el astro Sol, ¿verdad?, tiene injerencia o repercusiones de lo que sucede allá respecto, no nada más en la Tierra, a todos los planetas que lo están circundando. Pero bien, para no irnos tan arriba, vamos a hablar pues qué está generando el cambio climático sobre algunos aspectos muy particulares de México y de otros países. Le había platicado en una ocasión que los vitivinicultores de los Estados Unidos tienen un problema muy serio. Están cambiando sus viñedos de hábitat. Se están replegando hacia el norte, en donde está más fresco. ¿Y por qué lo están haciendo? Le comenté yo en una ocasión. Porque la vid, si contiene más alcohol del normal, no es apetecido por las personas. Y esto lo genera el calor, la elevada temperatura. Entonces estas personas o estas gentes que se dedican a ello se replegan hacia el norte un poco, pues evadiendo el efecto del cambio climático. Y esto está plenamente comprobado. Pues resulta ser que en México sucede algo, pero con el café. Los cafetales, estamos hablando de Puebla, de Chiapas, y quienes se dedican a ello, que son los cafetaleros, ya tienen un problema serio con un hongo, la roya del cafeto. Este hongo se está propagando en gran medida y ellos conocen este problema, créanmelo, pero hoy en día se están dando cuenta, ¿sí?, que las precipitaciones o son más intensas o a la inversa no llueve, la temperatura se está elevando más de lo normal y obviamente propicia la propagación de la roya del cafeto, de este hongo. Y ellos están conscientes de que ya cambió, de que ya hubo problemas que si bien antes los podían remediar de alguna manera, hoy no. Incluso no hay retroceso. Y están recomendándoles a estos cafetaleros cambiar de variedades de café. Y claro, las variedades y nuevas especies incluso de café son menos, digamos, menos comerciales, pero están tolerando o toleran a este hongo. Y se están recomendando dos especies que ellos ya conocen. ¿Y por qué lo hacen? Porque ya no tiene retroceso las variedades que ellos sembraban de café en cuanto a los efectos que está provocando el cambio climático. Y algo más, algunas personas que se dedican a la apicultura se están sorprendiendo por una sencilla razón que no se explicaban. ¿Por qué habiendo tantas flores y tantos arbustos con flores y árboles
con flores, las abejas no están produciendo miel. Pasa el tiempo y en la desesperación, algunos apicultores obligaban a las abejas a acudir a las flores. Y es cuando se dan cuenta que no había néctar. Recuerde usted que la abeja se alimenta del néctar de las flores. Y no había néctar porque ha disminuido la precipitación. Las temperaturas han estado elevadas y obviamente están incidiendo en la producción del néctar de las flores. El néctar de las flores es una sustancia, o vamos a llamarle solución, con azúcar, muy apetecible, y no nada más para las abejas, para los murciélagos, para el colibrí, para los polinizadores en términos generales. Si no hay néctar, usted sabe que la polinización no se lleva a cabo, porque si la abeja no está presente y que de manera indirecta el polen lo transporta al estigma de la flor, pues lógicamente no hay miel. Y estos datos pues sorprenden al mundo que se dedica pues a la cosecha de la miel y derivados de la misma, ¿verdad? Derivados como el propóleo, la jalea real. Entonces están viendo pues que el cambio climático efectivamente está presente y tenemos que generar alternativas de solución. Y estas alternativas de solución son precisamente las que debe generar ya, esperemos que no sea tarde, el ser humano. ¿Sí? Amortiguar la presencia del cambio climático, adecuarnos a estas circunstancias, en otras palabras, adaptarnos a este fenómeno. Y la adaptación no es fácil. Hablando de las especies, la adaptación no es rápida, requiere de tiempo. Muchas adaptaciones, llámese morfológicas o fisiológicas de una planta o de un animal, tienen miles y algunos millones de años. Imagínese usted. ¿Qué hacen estas especies? Buscan otro hábitat, pero al buscar otro lugar donde vivir, muchas de ellas perecen. No se adaptan rápidamente, si hablamos del mar, a la acidificación negativa que ha generado el ser humano en las aguas. No se adapta fácilmente a la salinidad si es un pez de agua dulce. Entonces, estos ejemplos y muchos más son los que de manera contundente nos hacen pensar que ya es momento de actuar y que ya es momento de que en las reuniones cumbre realmente se generen soluciones, pero al alcance de los países, soluciones que vengan a darnos realmente la respuesta ideal o idónea para esto del cambio climático, que nos generen cómo podemos adaptarnos, ¿sí?, ante las circunstancias. Y aquí le tengo una noticia muy interesante. En México se está ideando un atlas del cambio climático, fíjese. Y en este atlas vienen todos los municipios del país y cada municipio tiene sus características muy peculiares y particulares sobre el cambio climático. Algunos de los estados se inundan, algunos de los municipios se inundan más que otros, a uno le sube la temperatura más que a otros, la altitud tiene mucho que ver en esto y la latitud. Y en este atlas, si usted lo abre por municipio, se da cuenta cuáles son los fenómenos naturales que están sucediendo o suscitan en cada uno de los municipios. Esperemos que este atlas esté ya muy pronto pues a las manos de usted, para que lo leamos, para que sepamos, que nos diga: en Ciudad Juárez, en los meses de julio a agosto, se presentan inundaciones. ¿Qué hace usted
Si el Atlas lo revisa en febrero, por darle una fecha, usted se va a preparar para esas lluvias de los meses de julio y agosto. Si en el Atlas se nos dice que la temperatura ha bajado aquí en febrero hasta 26 grados centígrados, ¿qué hace usted en noviembre? Nos preparamos para esa posibilidad de que la temperatura baje a esos grados centígrados. Y ya nos sorprendió en 2011 este problema. En Chiapas, si en Chiapas se dice, estamos hablando de un estado, también con sus municipios, si se dice que en Tuxtla Gutiérrez va a haber una precipitación que va a alcanzar quizá los 12 centímetros en un día, ¿qué hace la gente 1 o 2 meses antes de que eso suceda? Prepararse. ¿Se da cuenta usted? A esto le llamamos o se le llama adaptación al cambio climático. Y créamelo, no hay otra alternativa. No hay plan B. Ese es el plan. Anótele la letra que usted guste. ¿Le gusta la Z? Ya no hay más. Tenemos que buscar la adaptación ante estas circunstancias, ¿sí? Y esa adaptación nos va a costar. Nos va a costar económicamente, nos va a costar en salud. Yo aquí lo he mencionado, hay enfermedades cuyos virus, cuyas bacterias se están adaptando porque el cambio está provocando un ideal aspecto en la temperatura, en la humedad. Y esas bacterias, si bien antes no nos provocaban tantos problemas, hoy en día los estamos padeciendo. Es esa otra prueba contundente del cambio climático. ¿Cómo ve usted? Regresando al Atlas, que ya se está trabajando, incluso tuve la oportunidad de entrar a él, todavía no está finiquitado. Los autores están pues cada vez mejorándolo para que usted de manera muy sencilla y yo y los que hoy nos escuchan podamos entrar pues a leerlo, digamos a revisarlo, a ver cómo va a estar en Ciudad Juárez cualquier mes del año. Si sabemos que hay ventarrones en abril, pues nos preparamos con tiempo para esos ventarrones, ¿verdad? Para esos... ahora no es sorpresa mucho de ello. Lo que considera el Atlas es que muchos se nos pasa inadvertido el fenómeno. Ahora debemos saberlo antes de que suceda y prevenirnos. Cuando usted escucha un anuncio, si hay inundaciones, procure usted tener calma, llevarse agua potable, un botiquín, alimento no perecedero. Haga de cuenta cuántas personas hacemos caso omiso a esos anuncios o a esos avisos. Gran cantidad, porque no creemos que nos va a suceder. Y el Atlas pretende que tomemos conciencia de que sí va a suceder eso, y le voy a decir un aspecto, no de la misma magnitud o intensidad, va a aumentar. Ese es el problema. Si yo le digo a usted, no, aquí ha nevado en mayo en Juárez, su padre, sus abuelos lo saben, no es noticia. Pero si nos dicen que la temperatura va a disminuir a 26 grados centígrados, eso sí es noticia. Porque nuestros padres y nuestros abuelos no conocían de esas bajas temperaturas. A lo más 10 grados bajo cero, tal vez 15 por allá en Villa Ahumada, pero 26. Esto ya insisto, ya lo padecimos aquí en Ciudad Juárez en el 2011, en el mes precisamente de febrero. Y así como este ejemplo, hay muchos más que el Atlas nos va a ir brindando con ese objetivo de prevenirnos, de buscar adaptación ante las circunstancias que vienen muy próximas.
Ahora bien, en cuanto al origen de este problema, cuando buscamos orígenes, pues nos tenemos que ir muchas veces a bastantes años. Se dice, para que se dé usted una idea, allá por 1878, ¿sabe qué temperatura tenía nuestro planeta? 13.7 grados centígrados, es el promedio. Y con 13.7 grados centígrados, pues la naturaleza hacía mil cosas, ¿verdad? Y quien vivió en esa época le aseguro que hacía muchísimas cosas que hoy en día difícilmente las podemos realizar. Una temperatura muy benigna. Los gases de efecto invernadero, ¿cuáles? ¿Verdad? ¿Qué problemas tendría nuestro planeta en cuanto a biodiversidad? No catástrofes como las que estamos viviendo. Inundaciones, temblores, huracanes, incendios forestales al por mayor. No, no era el caso. Pero con el tiempo, ¿verdad? El ser humano hace o permite que se inventen pues utensilios, aparatos, pensando en el beneficio. No creo que Thomas Alva Edison, todos los inventos que estructuró, los haya hecho para molestarnos o para que nos generaran problemas de muchas índoles, ¿no? Yo creo que él fue uno de los inventores más grandiosos que ha tenido la humanidad. Pero ¿qué pasa? Nosotros inventamos necesidades o generamos necesidades y a veces esas necesidades se transforman en algo indispensable, en algo pues muy necesario, sin el cual no podemos vivir. Y eso es falso, usted habrá comprobado. Cuando se genera lo que se conoce como revolución industrial, pues ahí prácticamente dio inicio la contaminación ambiental, sin pensar que los inventores o los generadores de aquellas máquinas tuviesen en la mente, ¿verdad?, generar problemas a la humanidad, a la tierra, a la biodiversidad. Jamás. No era ese el principio, pero se fue dando de forma indirecta. Y claro que aquí la mercadotecnia tiene que ver mucho, ¿verdad?, para que nos inculque la idea de requerir o necesitar un aparato, un accesorio sin el cual no podemos avanzar. Como hoy en día, ¿verdad? La tecnología avanza a pasos agigantados, de tal manera que si usted no trae un aparato moderno, se le considera anticuado o que está en retroceso, aspecto que en lo personal no considero que sea correcto. Lo que sí es correcto es que avance la tecnología, avance la ciencia, claro que sí, pero que la mercadotecnia no nos inculque que uno de los aparatos o accesorios sea indispensable, ¿verdad? Es una herramienta, tómelo así, son herramientas. Lo que hizo Thomas Alva Edison fueron herramientas para ayudarnos, para mejorar nuestras condiciones de vida, ¿sí? Lo que dijo Mario Molina, Premio Nobel de Química mexicano, no fue para molestarnos, fue un descubrimiento que hizo junto con otros investigadores para avisarnos de que estaba perforándose la ozonosfera y que estaba penetrando el rayo ultravioleta C que proviene del sol y que estaba generando cánceres o que podía generar problemas muy serios en la biodiversidad. Claro que eso sí molestó a algunos países, a algunos gobernantes, pero no lo hizo con esa intención. Simplemente nos advirtió de un fenómeno
tan terrible como es la perforación de la capa de ozono. Hoy en día ha mejorado esa situación, se está cerrando la capa de ozono gracias a Mario Molina. Y así como estos científicos, muchos pues nos dan sus conocimientos, nos advierten, pero el ser humano es escéptico, o el ser humano busca fines económicos y se enfoca hacia otras aristas. Y no pensamos en el ambiente, no pensamos en la biodiversidad que nos rodea, a la cual, por cierto, hemos explotado en gran medida. No pensamos en los recursos naturales. ¿Cuándo había escuchado usted que el petróleo se puede terminar? Es un recurso no renovable. Quizá nunca o alguna vez se lo dijeron. Pues sí, es un recurso no renovable. Ahora, que se termine va a durar un tiempo todavía, pero que nosotros busquemos alternativas de solución para no usarlo como lo estamos haciendo, eso debe ser ya. Se ha descubierto, ¿verdad?, que los derivados del petróleo son los que realmente están golpeando a nuestro hábitat. Y aquí van muchísimas sustancias químicas que estamos emanando o enviando a la atmósfera. Ya en países se está empezando a prohibir el vehículo que trabaje con gasolina o con derivados del petróleo. Se está enfocando en gran medida la tecnología hacia la electricidad, hacia la energía solar o radiante, hacia la eólica. Y esto no es nuevo para Holanda, por ejemplo. En Holanda la energía eólica tiene mucho tiempo. Y de pronto escuchamos algo así y nos llama la atención del por qué no se ha implementado en gran medida en México. Bueno, la respuesta, o hay muchas respuestas, pero una de ellas es, bueno, es que hay intereses económicos que no permiten la entrada de esos inventos que de alguna manera le responden al cambio climático, pero con la intención de mejorar las situaciones. La energía nuclear, imagínese usted, 1 centímetro cúbico de uranio hace trabajar a un automóvil hasta 2 años sin pararse. Así como lo escucha. Pero ¿qué sucede? La energía nuclear tiene sus cuidados. No nos ha ido bien a la humanidad, como se hubiese pensado. Desde luego que los estudiosos de la energía nuclear no tenían en su mente destruir al planeta, ni las bombas atómicas. Vamos a hablar de los científicos verdaderos, ¿verdad? Porque hay una pseudociencia. No tenían pensado eso, pero al cabo del tiempo el ser humano buscamos nuestra autodestrucción y empieza a haber inventos o acontecimientos con ese rumbo, ¿sí? Y claro, hay accidentes nucleares o incidentes provocados por la mano del hombre, no es provocado por la naturaleza. Los accidentes que han sucedido en relación a la radiactividad, pues han sido muy humanos. ¿Cuál se le ocurre pensar? El de Chernobyl, de 1986, en el mes de abril, que ha sido catalogado como el más catastrófico del mundo. O el de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuál cree usted que ha sido más destructor? O el que le sucedió a Japón en el 2011, con ese tsunami y con ese sismo que casi al mismo tiempo afectó a Japón. Deje usted, afectó a los reactores nucleares que tiene ese país. Y dirá usted, bueno, eso fue en 2011, pero en el 2019
en este mes de septiembre se está presentando un problema en Japón. El agua que han utilizado para el enfriamiento de estos reactores afectados ya no cabe. ¿Y sabe qué? Se piensa que esa agua radiactiva debe verterse al mar, al Golfo, a los océanos. ¿Sabe cuándo? En el 2022. Estamos muy cerca. Y Japón dice, no nos queda otra alternativa más que esa agua, aplicarla al mar, a los océanos, para que se diluya la radiactividad. Hágame favor. Y estamos hablando de yodo radiactivo, de cesio 137 y de otros elementos radiactivos. Válgame solución. Y yo he leído artículos en donde no es suficiente el cementerio nuclear o los cementerios nucleares aquí en la Tierra o aplicar la radiación a los mares, no. Ahora se han enviado a la atmósfera materiales radiactivos. Están circundando a la Tierra. Y ¿saben? Un problema que se avisora. Dicen los científicos que estudian mucho esto, que allá se está juntando ese material, como está dándole la vuelta a nuestro planeta, se está juntando y que va a haber un momento en que ese material se nos regrese. Y ahí va radiación tras radiación. Por ejemplo, va el plutonio, va el uranio. Si usted me preguntara cuál es el elemento radiactivo más tremendo, yo le diría el plutonio. 1/1000 de gramo, así como lo escucha, de plutonio, cáncer pulmonar. ¿Y para qué se usa? Pues es un combustible para las naves espaciales, ¿verdad? En fin, quiero comentarle pues todo esto para que se dé una idea de qué es lo que estamos haciendo. Amén de que de manera natural hay un cambio climático, le voy a decir lo siguiente. Si usted estudia un poco la geología, las eras geológicas, se da cuenta que los cambios climáticos suceden de vez en vez sobre nuestro planeta. Hay glaciaciones o hubo glaciaciones, hubo extinción de especies, en fin. Ahora, le voy a decir esto. Me referí al Atlas. Este Atlas que se llama Atlas Nacional de Vulnerabilidad del Cambio Climático. Este Atlas se conforma de todos los municipios de México. Son 2.458 municipios. Y de cada uno se habla qué es lo que sucede en el transcurso del año en ese municipio respecto obviamente al clima. Y reitero eso, en Ciudad Juárez, ¿cuándo son los ventarrones o los vientos fuertes? Usted más o menos los ha ubicado, pues en Semana Santa, mes de abril, marzo, un poco. El Atlas nos va a decir eso, ¿sí? A usted y a mí, a ciertas edades, no es una gran noticia ese acontecimiento. Pero a sus hijos sí, y a los que vienen detrás de nosotros, sí. Porque ellos, los que no han nacido, se van a dar cuenta que en el mes de marzo, abril, hay ventarrones en Ciudad Juárez. Y por ende hay que cuidar pues, nuestro hogar, a nosotros mismos. Y así el Atlas, usted lo abre en Nayarit, sabe que Nayarit tiene costa, tiene mar. Bueno, si le dicen a Nayarit, la marea va a subir más de lo normal en el 2020, en el mes de junio. ¿Qué hace usted si vive cerca de la playa o en Guayabitos? Se prepara para esa marea. ¿Sí me explico? Ese es una gran obra que está haciendo
se está haciendo aquí en México, y esperemos que pronto pues tengamos noticias. Ahora, México fue el primero que ideó una ley sobre cambio climático. Fíjese qué interesante. Si este atlas logra, que pienso que lo va a lograr, su objetivo primordial, que es que usted y yo conozcamos nuestro ámbito según el municipio en donde estemos habitando, se va a pasar al mundo, créamelo. Yo desconozco si en algún otro país tengan un trabajo semejante al Atlas. Desconozco. No lo dudo. No lo dudo que tengan algo semejante. Y si lo tienen, qué bueno, que lo den a conocer para nosotros, pues adaptarlo. Pero si México lo está iniciando, esto va muy bien para todos los países del mundo. ¿Con qué fin? Es obvio, prevenirnos, adaptarnos a las circunstancias del clima, ¿verdad? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, en Siberia el Atlas dijera, el agua que está en tu hogar, porque hubo un aumento del líquido en el nivel del mar, ahí se va a estar de forma permanente? ¿Cuál sería su reacción? ¿Replegarse hacia el sur? Porque el agua ya está en su hogar. Entonces, regresando a esto del cambio climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por sus siglas INEC, fue quien estructuró este Atlas Nacional de vulnerabilidad del cambio climático, y esperemos tenerlo pronto. Ahora, le estaba mencionando yo, la Ley General del Cambio Climático también la estructuró México, y esta ley, pues hasta donde yo pude leer, es pionera, fíjese, del mundo en relación a estos temas que tratamos aquí. Esto fue el 6 de junio del 2012, ya tiene tiempo. Habría que escudriñar más en qué se ha aplicado esta ley, porque no es nada más darla a conocer y punto, no. Hay que ver en qué la hemos aplicado los mexicanos, o si otros países ya la adoptaron, qué es lo que están haciendo, ¿no le parece a usted? Porque no es nada más venir a México, dame esa ley y te la llevas y la aplicas en tu país. No. A ver, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Sí? ¿En qué artículos o qué artículos no están muy de acorde a las circunstancias? ¿Se pueden cambiar? Entonces, le quise dar estos datos, me parecen muy importantes, a raíz del acontecimiento pues que viene en Nueva York el 23 del presente mes, para que nos informemos, ¿verdad? ¿Qué ha hecho México? Ya está haciendo el Atlas, ya hizo la ley. A ver, ¿qué más? Ahora quizá la respuesta sería, vamos a aplicar lo del Atlas, vamos a aplicar lo que dice esta ley desde junio del 2012, fíjese usted. Entonces, por obvias razones, ahí nos está dando una serie de artículos que no van a convenir a muchas dependencias, o a muchas, más que dependencias, no va a convenir a ciertas organizaciones, vamos. Entonces, vamos a ver hasta dónde va esa ley. Yo en lo personal voy a adquirirla, porque esta revista es reciente, y como que a veces las buenas noticias nos llegan un poco tarde. ¿No le ha pasado eso a usted? Pero el poco tarde no significa que no continuemos en la indagación de esto, ¿verdad? Al contrario, vamos a tener la posibilidad de nutrirnos, de tener más, más fuentes, más, digamos, más preparación, ¿verdad?
para poder platicar, dialogar con usted o con el amigo, con el compañero o con el alumno sobre qué es lo que está pasando. Si México ya emitió esta ley, vamos conociéndola a ver qué aspectos están funcionales y cuáles no, cuáles artículos es necesario, si bien no cambiarlos en su totalidad, hacerle algunas mejoras, ¿no le parece a usted? O eliminarle algunos aspectos, ¿verdad? Entonces todo es factible cuando el ser humano lo quiere, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que usted lo tome en cuenta para, para hablar pues del cambio climático en algún momento. Le decía, ¿qué es lo que nos trae pues el cambio climático? Amén de muchos aspectos que hemos tratado aquí en los programas los sábados. Bueno, aumentos de la temperatura global. O sea que este fenómeno no es específico de una nación, no es nada más de Estados Unidos o de la Florida, no, es global. Entiéndase por global todo el mundo lo padecemos, ¿sí? De una u otra manera, de mayor o menor intensidad. Lo que sucedió en las Bahamas, créamelo, hay repercusión con México. Tan hay repercusión no nada más con nuestro país, sino con otros que están enviando ayuda. Porque llegará un momento, esperemos que nunca suceda, que le pase a México algo similar. ¿Y sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque nuestro país en el mundo es el más vulnerable para los huracanes. En una ocasión le hablé de Kuwait, donde la temperatura llegó prácticamente a los 68 grados centígrados. Y así como este ejemplo hay muchos más. También el cambio climático provoca derretimiento de los glaciares. Incluso se han atrevido algunos científicos a señalar que ha aumentado el nivel del mar debido al derretimiento de los glaciares. Estamos hablando de montañas de hielo del Ártico y del Antártico. Cambios en los patrones de lluvia. No sé si usted se ha fijado, cuando nos ha llovido como que hay más intensidad de la lluvia. En España, el jueves, España, dicen los ciudadanos de ese país, nos llovió como hace un siglo, no había sucedido. Nos llovieron 12 centímetros en 2 días. España está inundada en estos momentos. Hay problemas muy serios. Otro signo más del cambio climático. Sequías. Bueno, aquí en México hemos tenido sequías por bastante tiempo, muy prolongadas. ¿Y qué sucede cuando hay una sequía? ¿Qué sucede a los productores del campo? Problemas muy serios. Obviamente baja la producción. Claro, hay variedades y especies resistentes a este fenómeno. Esto es importante considerarlo porque muchos creemos, bueno, pues se adaptan a las condiciones, el ser humano tiene que buscar adaptaciones, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de adaptarnos más rápidamente porque hay raciocinio, hay inteligencia, nos podemos mover, desplazar, pero en el caso de la flora y la fauna no se da tan rápido. El alimento a nivel del mar, claro que está influyendo. Por ejemplo, cuando escuchó usted el problema de los sargazos, el sargazo es una macroalga, ya se ha solucionado en parte el problema, porque ya se le encontró un uso al sargazo. Bueno, hasta calzado hay de esa macroalga. Pero ¿qué pasa cuando va avanzando esa macroalga a través del océano, a través de los mares? Va provocando sombra. Fíjese usted,
Esa macroalga que sobrevive gracias a la luz provoca sombra a muchas especies que están bajo el mar y al provocarle sombra afecta a la fotosíntesis. ¿Qué le parece? Y la macroalga obviamente está en reproducción día tras día, pero también por el exceso de fertilizantes que le estamos brindando al mar. ¿Sí? Un exceso de fertilizante, sobre todo nitrógeno, que no lo toman las plantas de forma natural, se pierde y la vía es el mar. Y ese exceso de fertilizantes, estoy hablando yo del nitrógeno, pero puede ser fósforo, puede ser potasio, calcio, magnesio y otros elementos. ¿Qué sucede? Propician que no solamente las algas se desarrollen, también hay muchas plantas marinas que quizá usted y yo no conozcamos, que están ahí, hay bosques enteros bajo el mar. Y al llegar este fertilizante, pues con mucha razón, genera el desarrollo exagerado de esa flora que está en el mar. Y ahí es cuando el ser humano siente el problema, es cuando ya está presente, pero en gran medida. No me dejará mentir usted. Nos damos cuenta de la macroalga cuando ya estaba en las playas. ¿Por qué permitimos que llegara a las playas? No lo permitimos, nos sorprendió. Y uno de los fundamentos es el exceso de nitrógeno, ¿verdad? La acidificación está relacionada de los mares y pues ahí tiene usted a una alga que de manera natural y simple pues se reprodujo en exceso. Regresando un poco a México, le decía hace un momento, ¿por qué México es vulnerable? Estamos rodeados de mares, ¿sí? El continente lo abrazan dos grandes océanos, incluyendo al Golfo de México. Es vulnerable, ¿sabe a qué? A los huracanes. ¿Qué sucedió en el 2015 cuando se nos avisó del huracán Patricia, que venía a México con una intensidad de 5 en la escala de Saffir-Simpson? Fue un temor terrible, no sé si recuerda usted, a orar, a buscar la manera de solventar el problema. Ya venía el huracán y recuerdo que en esa época el presidente hizo un llamado a toda la nación que iba a ser devastador, destructor. ¿Y sabe qué sucedió? Nada. Algunos dicen, no, es que oramos. Otros dicen, se desvió. Fue una desviación repentina la que tuvo este fenómeno. Y no llegó a México. Y si llegó, llegaron lluvias torrenciales, pero la intensidad de 5 no la recibió el país. Y esto va bien. Pero este dato ha sido de gran utilidad para la ciencia, para los oceanógrafos. Porque así como venía Patricia, podemos esperar que vengan otros huracanes en un tiempo no muy lejano. ¿Sí? En el mundo de los oceanógrafos se considera a México como el más vulnerable, así como lo escucha usted. Este atlas del cual he hablado es el que nos va a indicar los momentos con anticipación. Si la época de huracanes, eso se dice y se ha confirmado, es de mayo a noviembre, por decirle, esto lo saben en Estados Unidos, las Bahamas. ¿Qué hace la gente? Se prepara porque sabe que en esa época se van a presentar estos fenómenos. ¿Sí? Entonces, el atlas es muy seguro que nos señale eso. Mira, en esta época en México se presentan huracanes, se presentan ciclones, ¿sí? Tifones, o se presentan sismos.
Ah, ya sabiendo el momento, el ser humano reacciona. En fin, ¿qué pudiera yo decirle más del cambio climático? Pues esperar que este atlas, ¿verdad? Lo tengamos en nuestras manos para poder saber a qué inclinarnos respecto a las adaptaciones y contar con esta ley del cambio climático para leerla y conocerla y ver qué podemos en un momento determinado obedecer para que nuestro ambiente esté mejor y sobre todo estar muy atentos a esta reunión cumbre para, pues primero, qué tareas cumplió México, ¿verdad? Me interesa mucho saber si se cumplió seguramente parcial, ¿verdad? O bien, ¿qué podemos hacer de nuevo para mejorar nuestro entorno, para mejorar este ambiente? Pues ya se nos terminó el tiempo, le agradezco a usted su atención, agradezco a quienes nos llamaron, a quienes de alguna manera hicieron un comentario o alguna pregunta, espero haberle dado una respuesta somera. Muchas gracias por su atención, nos vemos el próximo sábado.